Shalom, shalom, mis amados hermanos, la paz del Eterno sea con todos ustedes. Estamos iniciando la lección de este día con la bondad del Eterno, quien es bendito. Y si el Eterno nos permite, vamos a in- iniciar la lección de hoy y vamos a hacer una verajá. Bueno. Baruch Hashem, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kezanu bemitzvotav v'tzivanu al divrei Torah. Amén. Amén. Bendito eres tú, Señor, Rey del universo, que nos has mandado el estudio de tu Torah. Baruch Hu, Baruch Shemo, amén y amén. Bien, Amén. hoy en esta noche estamos mirando una lección importante al respecto del entender y conocer de un tema que es importante. Este tema, déjeme ponerlo en la pantalla para que ustedes puedan apreciarlo, ¿ok? Déjenme ponerlo, ok. Ahí, ¿ya lo ven? Bueno, Todavía no, Yo voy, Rabí. yo voy ya, conduciendo, Ravid, ya no lo vas lo. viendo, Todavía Mordejai. no. Ya, Todavía no, Rabí. a ver, espérenme. Ya ha empezado la función de compartir las pantallas. Está dando Ujú. vueltas el círculo. Entonces de allá, no es de acá, Sí. es de allá, que ya ahorita ya lo puse. Sí, todavía no llega. Espérenme, vamos a estar en pausa. ¿Ya llegó? No, Ok. todavía no. Sigue dando vueltas el circulito. Módulo de estudio inductivo detenido, dice. Ajá, ahorita lo vuelvo a mandar. Sí. Shh, ¿ya lo tienen? No, sigue diciendo método de estudio inductivo Pues detenido. eso es lo que les mandé. Método Ah, de estudio sí. inductivo, ¿cómo no, hermano? Y ya llegó entonces. Mm, Bien. Bueno, Eliel ya llegó, qué bueno que llegó, pues que se instruya. Bueno, estamos en este tema importante, el método inductivo-deductivo. Saquen sus notas, por favor. Yo sé que están en el camión, pero bueno, necesitan sacar notas porque esto requiere de alguna manera la atención de todos y se les va a quedar tarea de ello. Entonces, hablamos del método inductivo-deductivo para el estudio de las escrituras. Es un enfoque sistemático que busca entender el texto bíblico en su contexto original y aplicar sus principios a la vida actual. Es decir, un estudio para compartir aplicándolo a la vida en el día de hoy. En pocas palabras, eso lo que es, son dos, aquí estamos hablando de dos, aunque se habla de método, realmente el inductivo es uno y el deductivo es dos. Uno el inductivo y dos el deductivo, pero siempre empezamos con el inductivo. Porque el inductivo tiene un factor importante que, como vamos a ver, tiene, digamos, es un instrumento para que nosotros podamos enriquecer nuestra mente, nuestro corazón y poder dar una lección, dar una exposición, un tema, una conferencia, una instrucción. El método inductivo parte de la observación detallada.
parte de la observación detallada del texto para llegar a principios generales. Vamos de lo específico a lo general. Se divide en tres pasos. Número uno, la observación. ¿Qué dice el texto? Observar con detenimiento el pasaje, analizarlo, leerlo, no una vez, sino varias veces, para poder comprender lo que está sucediendo, lo que está pasando. Entonces, se examina el contenido, personajes, palabras, claves, estructura, contexto histórico y literario, sin prejuicios, sin prejuicios teológicos. Se hacen preguntas como quién escribe, a quién escribe, por qué se está refiriendo la escritura a este personaje o a esta circunstancia. ¿Cuándo ocurrió? ¿En qué contexto ocurrió? ¿Quiénes son los participantes? ¿Cuál es el enfoque específico del pasaje? Todas estas preguntas las tiene uno que hacer para poder tener el caudal de conocimiento para poder exponer. Número dos, interpretación, es decir, cómo interpretar adecuadamente las escrituras, en este caso. ¿Qué significa? Palabras que no conozco, palabras que conozco, entender el texto para poder identificar la enseñanza, la instrucción. Se busca el significado original. ¿Por qué fue dado? ¿Para qué fue dado? ¿A quién fue dado? ¿En qué circunstancias? Que el autor quiso transmitir, en este caso, a sus primeros lectores. Considerando el género literario, por ejemplo, si es poesía, como es en el caso de los Tejilín, si es narración, como por decirlo así, Primera de Samuel, los libros históricos, Primera de Reyes, Crónicas, son narrativos. Carta, en el caso de Sefer, estamos hablando de, por ejemplo, las cartas de Rab Shaul, las 13 cartas de Rab Shaul, eh, eh, o cualquiera de sus emisarios de Enribi que haya escrito una carta, esas son cartas, etcétera. Debemos entender la cultura de la época para poder tener un enfoque adecuado para poder enseñar. De lo contrario, el mensaje central no se descubre y se va uno a divagar entre varias cosas. Cuando tú estudias en el método inductivo, tienes que ampliar tu perspectiva y no solamente ver el tema que está tratando o se está tratando ahí, pero ver también los subtemas que están ahí a la par y que son temas también que se pueden enfatizar, que se pueden enseñar, que se pueden instruir. Aplicación. Tercero, la aplicación. La aplicación es muy importante porque una enseñanza sin ninguna aplicación no tiene ningún propósito. Es decir, conocimiento para dar conocimientos no tiene caso. No tiene caso, no se llena, no tiene propósito, no tiene fin. Es como aquel que se sube a su carro y dice, vengo, sube al carro, arranca el carro y se va. Y luego en el camino dice, ¿y a dónde voy? Es decir, no se tiene objetivo, no tiene propósito el haber subido al carro y haber salido. Ese es una frustración tremenda. Así también la enseñanza, si la enseñanza no tiene aplicación, no tiene ningún propósito y entonces, por lo tanto, es mero conocimiento, pero no tiene ningún valor específico para el oyente, para el estudiante, para el alumno. Y por lo tanto, entonces, enfatizando estos tres pasos del método inductivo, la observación,
la interpretación y la aplicación. ¿Cómo se vive hoy en comparación con aquellas fechas? ¿Tiene alguna relación? ¿Cuáles son los principios que podemos rescatar de este texto? Estos principios universales del texto que se pueden aplicar para toda época, para todo tiempo y para todo lugar, y se relacionan con la vida contemporánea, la fe y la práctica personal y comunitaria. Entonces, en pocas palabras, específicamente, estamos diciendo que este es uno de los métodos más sencillitos que nosotros tenemos para poder estudiar las escrituras. Es uno de los temas, uno de los métodos, perdón, es uno de los métodos más sencillos para poder estudiar las escrituras y poderla compartir. Bien, veamos el método deductivo. El método deductivo parte de verdades generales, por ejemplo, doctrinas, principios teológicos o éticos, para analizar textos específicos, para analizar textos específicos. Tú vas a deducir de ahí, tú vas a sacar de ahí el caudal de enseñanza, la instrucción por el método deductivo. Se usa, se usan premisas ya establecidas, por ejemplo, Dios es amor, eh, el Todopoderoso, el poder de Dios, la omnisciencia de Dios, la preexistencia de Dios, hablando de temas teológicos, para entender pasajes concretos, para poder entender pasajes concretos, entonces uno tiene que meterse a estudiar y sacar, deducir del amor de Dios, de la existencia de Dios, de la unidad de Dios, etcétera. Uno debe ocuparse para sacar todo lo que tiene que ver con ese tema, con ese principio, etcétera, y entonces poder tener el caudal de enseñanza para instruir a los alumnos. Puede llevar a forzar el texto si no se equilibra con la observación inductiva. Tiene uno que observar, tiene uno que comparar, tiene uno que buscar otros textos de la escritura, tenemos que investigar con los temas, con las enseñanzas, por ejemplo, de sabios de nuestro pueblo, diversos sabios, podemos relacionarlos con lo que dice por ejemplo, Maimónides, podemos ir a los libros de la sabiduría de los padres, podemos ir e investigar, eso es lo que se hace. Se deduce del caudal de la enseñanza que dice Maimónides, que si dice Shem Tov, que dice los sabios, y entonces uno va con todo ese caudal, que es, uno deduce de ahí todo lo que tiene que ver con el tema que yo estoy investigando, que yo estoy estudiando para enseñarlo. Esto es muy importante porque tiene que ver con tomar la diversidad. Espérenme porque hay uno que está ahí, no sé quién era. Uriel. Bueno, a ver si ya entró Uriel. Ya. Uriel, ya llegó. Ya llegó. ¿Quién nos falta? Martín, como siempre. Martín no está, ¿no? Bueno,
Hablando del método deductivo, esto es un método extraordinario que nosotros debemos entender y comprender. También tenemos el método que tiene que ver con los dos, el método inductivo deductivo, que tiene que ver con el estudio de la Torah, que tiene que ver con el estudio de las escrituras. En la práctica, el estudio bíblico sólido combina ambos métodos. En la práctica, el estudio bíblico sólido combina estos dos métodos de inductivo y deductivo. Se comienza con el inductivo, estudio fresco del texto. Tú estudias, tú ves, tú observas, lees, no una vez, varias veces el texto, ves cuál es el tema, identificas los subtemas y también analizas la teología que está ahí detrás de las palabras de la narración. Se evitan malas interpretaciones al mantener el equilibrio de lo inductivo y deductivo, es decir, hay que centrarse en el texto y después estudiar el texto a la luz de las escrituras en lo general y también en los apoyos de los sabios, lo que dicen, lo que interpretan, sus puntos de vista acerca del tema, acerca de la narración, de la exposición por decirlo así, primera de Samuel 17, por decirlo así. Entonces se lee, se estudia, se entiende el texto y luego se va uno a verlo en las escrituras y luego se va uno a ver qué son los comentarios de los sabios. Esa es la manera sencilla en la cual nosotros podemos entonces acercarnos a la escritura para poder tener una enseñanza sólida, fuerte, equilibrada. Un ejemplo práctico es, por ejemplo, válgame la redundancia, el estudio de la historia de David y Goliat en Primera de Samuel 17. Observando detalles, confianza de David en Dios, su preparación previa, todo eso se tiene que mirar, que ver, leer una, dos, tres, cuatro, cinco, hasta que te saturas, entiendes. Puedes mirar la escena con tu mente, puedes entender incluso las emociones que hay en juego. Todo esto es muy importante. Ese es el inductivo. El deductivo, a partir del principio, Dios da la victoria contra lo imposible. En este caso era imposible que David pudiera tener la victoria en contra de Goliat. Ustedes saben quién era Goliat. Sin embargo, se dio el desenlace a favor de David. Se analiza cómo se cumplen en otros relatos, por ejemplo, en el Éxodo, cómo es que Moshe saca al pueblo de Israel, estando ahí parado frente al mar y mirando que vienen los egipcios en pos de ellos para asesinarlos y volverlos a los que queden para seguir en la esclavitud. Y esto era imposible atravesar el mar. Jesús venciendo la muerte. ¿Cómo es posible que Yeshua, eh, confrontara la muerte y eh, pudiera vencerla? Son temas que son muy importantes. En este caso, entonces, tenemos el inductivo, el deductivo y la aplicación integrada. Confiar en Dios en desafíos actuales, sin ignorar la preparación humana, como David con su onda. En este caso, confiar en Dios en los desafíos actuales, pero acá debemos entender, como vimos la semana pasada, que la preparación nuestra, en el caso de David, David se preparó, no fue nada más ahí a ver, no, pues Dios está conmigo y va y se va a dar con el Goliat, no. Si ustedes leen 1 Samuel 17, él
cuando supo Shaul que iba a ir en contra de Goliat, le ponen la armadura, le ponen malla, le ponen, y resulta que no podía ni caminar. Él terminó diciendo muchas gracias a todo eso, y entonces, ¿qué pasó? Se preparó. No dijo, ay, yo contra él acabo que Dios está conmigo. No, sino agarró su onda y se fue y recolectó las piedras que él sabía que eran las correctas para poder combatir. Entonces, ahí vemos lo que vimos la semana pasada. En este caso, la preparación total absoluta de la persona y segundamente, la confianza absoluta que la persona tiene que tener para poder salir victorioso. Esto es muy importante. Lo que ya sabes, lo que ya comprendes, lo que ya tienes en acervo en tu mente, en tu corazón, es la parte que tú tienes que poner junto con el estudio que tú realizas y haces. Y esto es muy importante. Las ventajas del método combinado, es decir, inductivo-deductivo. Profundidad, te dan profundidad. No es solamente superficial, sino que adquieres profundidad en tu enseñanza. Respeta el texto, evita interpretaciones que no tienen nada que ver, es decir, subjetivas. Coherencia, aliena el pasaje con el mensaje bíblico, es decir, el mensaje y lo que dice el pasaje son importantes. Transformación, no solo acumula conocimiento, lo que decíamos, sino que guía a una vida práctica, en esencia. Es decir, de nada te sirve saber la escritura si no la vives. Y en este caso es importantísimo que cuando nosotros enseñemos y enseñamos las escrituras, sea de alguna manera en nuestra mente, en nuestro corazón, que las personas a las cuales les estamos compartiendo transformen su manera de pensar por la luz del conocimiento de la Torá, y ellos puedan entonces tener una visión correcta de, por ejemplo, quién es Yeshua, una visión correcta de quién es Hashem. Y entonces esto es importante y eso es lo que vamos definiendo en nuestra enseñanza. No es solamente enseñar por enseñar, sino tener propósitos, objetivos. El método inductivo deductivo busca ser fiel al texto, no invenciones, sino lo que dice el texto. Y fiel a la fe, la deducción, equilibrando análisis rigurosos, aplicación relevante, es ampliamente usado en hermenéutica bíblica y en muchos lugares, pero yo quise compartir este tema porque es uno de los más sencillos y que te va a ayudar a poder empezar a hacer tus primeros pininos. Y que se usa, ya cuando uno lo conoce, se usa sin pensar que estoy estudiando en el inductivo, en el deductivo. Ya ni pensamos en el inductivo y el deductivo. Ya lo tenemos tan acá como cuando tú manejas. Si vas a arrancar, no le metes la tercera, le metes la primera. Si vas a frenar, pues no le preguntas al pie derecho si frena o no frena el izquierdo. Pues ya se hace mecánicamente el estudio de las escrituras, porque ya se tiene conocimiento y absolutamente llegas con tu bandeja y la llenas del agua de la vida. Esto es lo que nosotros hacemos. ¿Es fácil? Pues diríamos que sí, pero tiene sus sostenidos y sus bemoles. Por lo tanto, se les tiene que enseñar para que ustedes empiecen a aprender. Bien, vamos a ver una segunda vista. Vamos a ver una segunda vista. Esta es la segunda vista. Esta segunda vista nos muestra precisamente la manera en que nosotros debemos enseñar.
Y este es inductivo-deductivo que va de lo general a lo específico. Es decir, tú investigas, estudias, buscas textos, lo que dicen los sabios, todo aquello, y ya es lo general y vas a lo específico. ¿Qué propósito tiene mi enseñanza? Y luego, de lo específico a lo general, es decir, ya tengo el conocimiento, ahora este tema lo voy a dar. Es decir, vas a abrir el abanico del conocimiento que absorbiste por el método inductivo y entonces vas a compartirlo con las personas, con los niños, con los estudiantes, con aquella persona que le estás hablando. Eso se hace mecánicamente, es decir, ya se hace de una manera natural. Esto es el método inductivo-deductivo y combinado. Usamos, en muchas ocasiones usamos los dos. ¿Qué requiere entonces, hablando del método inductivo-deductivo? Déjeme pasar esto para acá. Ok. El método inductivo enfatiza en la investigación y el estudio. La investigación y el estudio para poder compartir. El método deductivo te lleva a la exposición y a la enseñanza. Este quiere decir que se complementan. Investigación, estudio y luego exposición y enseñanza. Esto es muy importante, mis amados, porque es el principio para que tú empieces a estudiar para enseñar, para que tú aprendas y al estudiar tú compartas. No es nomás sentarse en la silla y a ver, vamos a ver, no. Se tiene que investigar, estudiar y luego exponer, enseñar. Es el propósito. Pero el propósito es llenar el conocimiento práctico, es decir, en las escrituras, la escritura está para enseñarnos y transformar y cambiar nuestra vida. Así lo enseña y lo ha enseñado nuestro Elohim, y por lo tanto todos nosotros tenemos que aprender a buscar y a investigar para exponer y enseñar. Este es el método inductivo-deductivo. Lástima de los que llegaron tarde. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Se les va a quedar de tarea Primera de Samuel 17. Primera de Samuel 17, estamos a día miércoles, tienen hoy 17, digo 17, miércoles, jueves y viernes, 3 días para leer, estudiar, meditar, reflexionar, investigar, estudiar y me van a compartir en 2 hojas tamaño carta lo que estudiaron y la aplicación, que es importante. Ninguna enseñanza le puede faltar la aplicación porque ese es el propósito al final. ¿Qué es el propósito? ¿Qué nos enseña el pasaje? ¿Qué puedo aprender yo de aquí? Entonces, esto es lo que se les va a quedar para el Shabbat. Al final del Shabbat me entregan sus 2 hojitas y las vamos a ver. Nos vamos a reunir en 15 días y vamos a ir viendo el trabajo de cada quien. Y les voy a decir qué cosas son positivas y qué tienen que corregir, ¿ok? Entonces, para todos los talmidín, esto es lo que vamos a hacer. Bien, Rabí, sí. Rabí, yo bajé del coche, me desconecté un poco, ya no escuché la tarea. La tarea es Primera de Vamos. Samuel. Primera de Sí. Samuel 17. Estudiar el relato de David y Goliat y sacar la enseñanza, la instrucción del estudio y compartirlo. Es decir, llegar a las conclusiones que nos enseña como aplicación. ¿Qué podemos aprender? ¿En qué me sirve este relato de David y Goliat? ¿Qué me sirve a mí? ¿Qué me sirve? En este caso a ti.
Ok, Muchas gracias. y a cada uno de ustedes. Bueno, ahora, estamos, ¿están conmigo? Sí, Muy bien. Preguntas. Les pasó una aplanadora. Mm, Y miren, les estoy enseñando cosas muy sencillas. sí. Esto es el método más sencillito. Todos los demás métodos, pues no voy a empezar con enseñándoles un pasaje teológico, sino tenemos que ir mirando y viendo estos pasajes que son sencillos, pero aparte del pasaje, los métodos para estudiar. Y como les acabo de instruir, son pasajes que son muy importantes. Y sobre todo los dos métodos y combinados te dan una luz extraordinaria de parte del Eterno. Entonces, véalo, véalo con mucha dedicación. Déjeme pararle ya aquí. Lo había grabado, pero pues quién sabe. Ya le había dicho que ya y ya siguió grabando. Yo no sé qué hizo. Bueno, el caso es que se quedó grabado todo. Vamos a ver y si lo puedo guardar. Entonces, si se los mandamos a tal vez mañana. ¿Ok? Que esté muy bien. Un abrazo a todos. Cuídense mucho. Shalom, shalom. Shalom, Shalom, shalom. shalom. Toda rabá, rabí. Shalom. Shalom. Shalom.